Red Más Internacional. Bienvenidos, empezamos aquí una nueva emisión de Red Más Internacional. Hablamos, como siempre, a esta hora de lo que es noticia en el mundo y comenzamos. Las autoridades venezolanas investigan los hechos en los que 2 personas habrían muerto en medio de un presunto enfrentamiento entre el ELN y una banda criminal. Esto en un municipio del estado Bolívar. Un enfrentamiento entre la banda criminal conocida como el Copodo y guerrilleros del grupo colombiano ELN ocurrido en el sector conocido como Tumeremo en el estado venezolano de Bolívar habría dejado un saldo trágico según reportaron varios medios venezolanos. El hecho fue denunciado por el diputado opositor Américo de Gracia y ocurrió por la disputa de unas minas conocidas como Corregente. Desde la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora se refirieron al tema. Y la información extraoficial que estamos manejando de personas que están en estos momentos en Tumeremo y que han enviado información es que la lista de fallecidos puede pasar los 70 fallecidos. Esto es parte de una política de Estado, una política de entrega al territorio, una política que ha hecho de la violación de los derechos humanos, de las ejecuciones extrajudiciales, violaciones, de la violación de los derechos humanos de los privados de libertad, una política. Por lo que hicieron una petición a la comunidad internacional. Y por eso hoy el mundo tiene un gran consenso y es la necesidad de que esta violación sea detenida y por eso la demanda ante la Corte Penal Internacional. Una comisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobrevoló el sector en donde supuestamente ocurrió la masacre. Este sería el segundo enfrentamiento entre grupos que ejercen control en la zona en los últimos 2 meses. El pasado 26 de agosto fue registrado otro caso que dejó 13 víctimas fatales, entre ellas 5 colombianos que al parecer eran guerrilleros. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro anunció que dejará el dólar. Ahora todas sus transacciones cambiarias se realizarán en euros. El vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, fue el encargado de anunciar que ahora todas las transacciones en el sistema cambiario del país dejarán de hacerse en dólares. Todas las transacciones del mercado cambiario nacional van a estar referenciadas utilizando el euro y otras divisas convertibles. El funcionario explicó que las más recientes sanciones impuestas por la Casa Blanca contra el país suramericano bloquean la posibilidad de seguir transando en el mercado cambiario venezolano con dólar. Hay una prohibición ilegal, arbitraria, contraria al derecho internacional del uso del dólar en el mercado cambiario venezolano. Algunos sectores que le hemos entregado divisas de la agroindustria, de los laboratorios farmacéuticos, les han cerrado las cuentas y le han imposibilitado a estos sectores de la economía privada efectuar transacciones con dólares. Dijo que 2.000 millones de euros irán al mercado cambiario nacional y agregó que para los sectores productivos el Estado ofertará divisas entre noviembre y diciembre. En países de Asia y países de Europa tenemos adelantado ya la apertura de cuentas bancarias que sirvan de corresponsales e intermediarios bancarios para las operaciones que se inicien a partir de este momento. El Aissami también solicitará a la Asamblea Nacional Constituyente la aprobación de una ley para penalizar a aquellas personas u organizaciones que hagan contrabando de los billetes venezolanos hacia Colombia. Tenemos ya 1 hora en el hospital de niños sin luz. Las medidas fueron anunciadas en medio de una profunda crisis que en las últimas horas se vio manifestada en un apagón que afectó a por lo menos 14 estados de Venezuela y que fue provocado por una explosión en una subestación eléctrica en Carabobo, según informó el ministro de Energía, Luis Mota Domínguez. Y la oposición venezolana que no desfallece llevó a cabo una protesta simbólica en la sede de Naciones Unidas en Caracas para recordar a los caídos durante las protestas antigubernamentales y también a los presos políticos del régimen chavista. Tirados en el suelo y simulando estar muertos. Así protestaron pacíficamente varios activistas y opositores frente a la sede de la ONU en Caracas, con el propósito de rendir un homenaje a quienes han perdido la vida en las protestas antigubernamentales y a los presos políticos que han fallecido bajo custodia del régimen chavista. ¡Asesino! ¡Maduro asesino! ¡Maduro asesino! La
manifestación fue encabezada por la líder opositora Lilian Tintori, quien reiteró el pedido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que visite Venezuela. La semana pasada estuvimos aquí, pedimos lo mismo. Todavía no nos han dado respuesta. Nosotros le pedimos a los representantes del PNUD que nos atiendan y nos digan cuándo va a ser eso, porque Venezuela no puede esperar más. Porque lo que pasó con Fernando Albán puede pasar hoy con otro preso político, o mañana, o pasado mañana, o un muerto más hoy por falta de medicamentos. Desde hace varios días, algunos partidos de la oposición junto con familiares de presos políticos vienen protestando por la extraña muerte del concejal Fernando Albán, ocurrida el 8 de octubre de este año, cuando se encontraba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. No reacciona la gente, me da rechera. Según la Fiscalía, Albán se suicidó lanzándose desde el 10º piso del edificio donde estaba detenido, pero la oposición denuncia que murió torturado en un interrogatorio y que su cuerpo fue arrojado sin vida al vacío para borrar evidencias de su muerte. Los funcionarios del chavismo siguen siendo objeto de críticas por sus desacertadas declaraciones en televisión. En esta oportunidad, el turno fue para el ministro de Educación, Aristóbulo Isturris, quien se equivocó al intentar hacer una simple multiplicación. Y esa escuela técnica es maravillosa, te lo advierto, me encantó. Ellos están haciendo 20 mesasillas diarias. Es decir, si lo multiplica por 5, son 400 mesasillas semanales está haciendo esa escuela. Ellos están haciendo 20 mesasillas diarias. Es decir, si lo multiplica por 5, son 400 mesasillas semanales está haciendo esa escuela. El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro sigue ampliando su ventaja frente a su oponente Fernando Haddad de cara a la segunda vuelta presidencial del 28 de octubre en Brasil. Según una encuesta realizada por Ibope, Bolsonaro ganaría los comicios con el 59% de los sufragios frente al 41% de Haddad. Este martes los aspirantes presidenciales protagonizaron un fuerte cruce de palabras en las redes sociales en el que el ultraderechista acusó a su oponente de corrupto, mientras que el candidato de izquierda retó a Bolsonaro a asistir a los debates. El presidente Donald Trump amenazó con quitar fondos de ayuda a Honduras y la caravana de inmigrantes que salió con más de 2.000 personas el pasado sábado llega a los Estados Unidos. La caravana salió el 13 de octubre desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con destino a Estados Unidos. Un recorrido de 2.000 kilómetros en una ruta controlada por bandas criminales, cruces de ríos y desiertos con todo tipo de serpientes. Sus integrantes aseguran que quieren pedir asilo en la nación americana. Entre lágrimas expresan su desesperación y el motivo que los lleva a buscar nuevos rumbos. Mucha corrupción aquí en Honduras, deseamos trabajar, no hay. Deseamos tierra para sembrar guineos, plátanos, frijoles, no hay, hermano. Necesitamos emigrar a otro país, hermano. En los hospitales no hay seguridad, no hay nada. Nuestros pacientes mueren, hermano. Los gobiernos de Guatemala y México advirtieron que no permitirán el paso por sus fronteras a quienes no tengan sus documentos migratorios. Todo centroamericano puede viajar y entrar de cualquier país de la región, pero siempre y cuando hayan hecho su control migratorio. Con un futuro incierto y dejando su vida atrás, piden oportunidades para poder cruzar fronteras. Los trataron bien mal, los faltaron el respeto, los militares y migración, parte de migración, ¿verdad? Y parte policial, y pues pedimos al gobierno de Guatemala, México, que los abran las puertas. Aseguran que lo hacen porque no tienen otra alternativa. Nos vamos porque Honduras los está obligando a ir. ¿Por qué motivos? Porque Honduras es uno de los países más grandes dentro de la pobreza. Tenemos un gobierno que el gobierno no apoya todo lo que es la pobrería. Tenemos que salir huyendo de nuestro país, donde tenemos que poder salir adelante y no lo estamos haciendo. Tenemos que buscar otros lugares a donde podamos salir adelante. Hay varios motivos. Está la delincuencia, la canasta básica está extremadamente grande, no alcanzamos a comprar todos los alimentos, la energía eléctrica está por los cielos. Nosotros nuestro destino, como la gente le puede decir que vamos para México.
Nosotros queremos cruzar Guatemala. Guatemala, como les digo a ellos, si quieren respaldarnos, que nos ayuden. Nosotros no vamos a violentar las leyes del desorden. Ayúdennos y pasamos. Nosotros ayúdenos con carros y si quieren los llevan hasta México y a que México vele por nosotros si es posible, ¿verdad? Solamente. Ante la caravana, el presidente Donald Trump la instó a devolverse. Aseguró que de lo contrario tomará medidas que incluyen el retiro del apoyo económico de Estados Unidos a Honduras. Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato. Por su parte, el gobierno mexicano aseguró que los inmigrantes que quieran pasar por su país deberán hacerlo obedeciendo la legislación vigente y llevando a cabo todos los trámites correspondientes en los consulados. Esto haciendo referencia al grupo de hondureños que salió con el fin de llegar a la frontera norte de México. Un trayecto tan desafiante como riesgoso. Ancianos, niños y madres solteras no miran atrás. Coinciden en que huyen de la pobreza y la violencia generada por pandillas que dicen les quitó su familia y un futuro en su país. A semanas de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, Trump lanzó ataques contra quien sonaría como candidata para las elecciones presidenciales de 2020. Se trata de la senadora demócrata Elizabeth Warren, a quien llamó Pocahontas. Al parecer, el mandatario habría perdido $1 millón que aseguró que donaría si la senadora se hacía una prueba de ADN y demostraba que era india. Warren mostró la prueba confirmando sus raíces indígenas, indicando que hay pruebas sólidas que hubo un nativo americano en su árbol genealógico. Después de que Trump la acusara de mentir, ofreciera donaciones y la llamara Pocahontas. Warren pide ahora a Trump que haga efectiva la donación prometida, con resultados en mano para una asociación de mujeres indígenas. Momento para hacer nuestra primera pausa de la noche. Al regresar hablamos del caso del periodista saudí desaparecido en la embajada de su país en Turquía. Volvemos en minutos. Pasó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el acto legislativo con el cual se busca unificar los periodos de los alcaldes, gobernadores, ediles y diputados con el gobierno nacional. Eso quiere decir que aumentaría en 2 años y 7 meses los periodos de los actuales gobernantes locales. Ahora pasará a segundo debate en la Cámara de Representantes en la plenaria para un total de 8 debates que se llevarán a cabo durante esta legislatura. Espere los detalles en la emisión central de las 8 de la noche. Regresamos y hablamos ahora de una noticia de la que está atento el mundo y no es para menos. Continúa la novela del periodista de origen saudí desaparecido en el consulado de su país en Estambul. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajó a Arabia Saudita para reunirse con el rey y también con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, con el fin de cooperar en la investigación para saber qué fue lo que sucedió. Jamal Khashoggi, periodista saudí y colaborador con el diario estadounidense The Washington Post, fue visto por última vez el pasado 2 de octubre entrando al consulado de su país en Estambul. Lo curioso es que ni su prometida, quien estaba esperándolo afuera de la sede diplomática, ni las cámaras de seguridad registraron su salida. El caso llevó a la prensa mundial a señalar al reinado saudí, de quien Jamal es un reconocido opositor, como culpable de la desaparición y supuesto asesinato del reportero. Acabo de hablar con el rey de Arabia Saudita, quien niega tener conocimiento de lo que pudo haber pasado con el periodista y dijo que es un ciudadano saudí. Le pregunté y él lo negó con contundencia. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que mantuvo una conversación telefónica con el rey saudita, quien negó estar involucrado en el caso del periodista. Las autoridades de Turquía abrieron una investigación para dar con el paradero de Khashoggi, investigación que fue apoyada tanto por el gobierno saudí como por la Casa Blanca. La investigación y la pesquisa del responsable de la desaparición de Khashoggi ya inició, y mientras que el cónsul saudí en Estambul viajó a Riad, las autoridades turcas entraron a la sede diplomática para buscar pistas. Ayer inició la búsqueda en el consulado hasta horas de la mañana y deberá continuar. Espero que pueda arrojar alguna conclusión, que nos dé alguna opinión razonable lo antes posible, porque la investigación está buscando muchas cosas, como material tóxico que fue removido pintando sobre él.
De forma no oficial, algunos medios de comunicación informaron a sus lectores, oyentes y espectadores que las autoridades habrían encontrado pistas dentro del consulado que los llevaba a confirmar el asesinato de Jamal Khashoggi. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajó a Riad, en donde mantuvo una conversación con el rey de Arabia Saudita y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quienes estuvieron de acuerdo en la necesidad de una investigación exhaustiva. Y siguiendo las órdenes del presidente Trump, se espera que mañana Pompeo viaje a Ankara para continuar con la investigación. Bueno, hay que decir que realmente es escabroso todo lo que se especula hasta el momento de lo que pudo haber sucedido con este periodista. En otras noticias, el pastor estadounidense Andrew Brunson rompió su silencio. En entrevista exclusiva con ABC reveló detalles de los años que estuvo preso en Turquía e hizo referencia a la oración que le hizo a Donald Trump una vez regresó a su país. El pastor evangélico Andrew Brunson reveló detalles de cuando estuvo preso en Turquía. Bueno, simplemente estar en prisión es bastante duro. Al principio me mantuvieron recluido en régimen de aislamiento durante varios días y fue muy difícil. Y la forma en que sobreviví fue simplemente pasar horas en oración para mantener mi cordura. Luego me mantuvieron en una celda para 8 personas, pero éramos más de 20 ahí, así que estaba repleta, estaba aislado por el idioma, la cultura y también por la religión. Las personas con las que estuve eran musulmanes muy fuertes, todos fueron arrestados como terroristas, como parte del movimiento, así que fue como vivir en una mezquita de varias maneras. El pastor había sido condenado a más de 3 años de cárcel por cargos de terrorismo, acusado por las autoridades turcas de mantener vínculos con militantes kurdos y supuestos nexos con el exiliado predicador Fethullah Gülen, a quien Ankara atribuye el fallido golpe de Estado de 2016. Entonces nos sorprendemos mucho, porque pasamos 23 años contándole a la gente sobre Jesús en Turquía. Lo hicimos abiertamente y nunca tuvimos problemas con la policía. Washington niega la acusación y había exigido en varias oportunidades su liberación. El pastor asegura haber estado lejos de fines políticos. Para que conste, ¿alguna vez participó en algún tipo de espionaje o ayudó a terroristas de alguna manera? No, nuestro propósito al ir a Turquía era contarle a la gente acerca de Jesucristo. Hicimos eso muy abiertamente y no estábamos involucrados en nada político. Su detención se convirtió en uno de los temas más delicados en la ya tensionante relación entre Estados Unidos y Turquía. Incluso en agosto, Donald Trump anunció sanciones comerciales contra Ankara. 2 años estuvo preso y en julio pudo salir bajo arresto domiciliario hasta que se le otorgó permiso para salir del país. Una de las primeras cosas que hizo al llegar a Estados Unidos fue visitar al presidente Trump en la Casa Blanca, a quien agradeció sus esfuerzos para facilitar su liberación y lo hizo a través de la oración. ¿Qué tenía en la mente cuando eligió orar por el presidente? Bueno, primero que todo, mi esposa y yo hemos orado por cada presidente y nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo en el despacho Oval. Antes de ir a la oficina Oval oramos juntos, mi esposa y yo, y nos pidió que tuviéramos esa oportunidad de orar por él. Creemos en el poder de la oración y creemos que el presidente necesita mucha oración. Todos los presidentes lo necesitan. Trump manifestó su agradecimiento al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien previamente había rechazado solicitudes de Estados Unidos para la liberación del pastor evangélico. La policía turca le disparó a un ciudadano que conducía su tractor en las calles de Ankara. El conductor no se detuvo tras las órdenes de las autoridades, por lo que abrieron fuego, haciendo que perdiera el control de su vehículo y se estrellara contra otros 2 carros, yendo a parar a una casa residencial. La policía afirmó que se trataba de un ciudadano turco quien se dirigía a la embajada de Israel para protestar en contra de ese gobierno. En Marruecos, un tren que pasaba cerca a la capital, a Rabat, se descarriló. 6 personas murieron y otras 86 resultaron heridas producto del volcamiento de algunos de sus vagones. Las autoridades ya abrieron una investigación para esclarecer las causas del accidente que se produjo en una zona industrial en la que también hay edificios residenciales. Quiero decir que este tipo de accidentes son muy raros en Marruecos.
El último sucedió hace 30 años, en 1993, y fue mucho peor que este. Y en las carreteras del este de India, otras 6 personas murieron y una veintena resultó herida por cuenta de un accidente de tránsito. El bus en el que viajaban las víctimas habría perdido el control estrellándose contra la baranda que separaba la carretera de un barranco a donde fue a parar el vehículo. Los accidentes de tránsito en India son comunes por el poco mantenimiento que se le hace a los vehículos. Y según un estudio del gobierno, en el 2016, 17 personas murieron cada hora por siniestros en las vías. Recibimos la información de que 4 personas murieron en el lugar de los hechos y otros 2 fallecieron camino al hospital por sus graves heridas. La tormenta Leslie es también noticia, tocó suelo francés. La zona de Aude, ubicada al sur del país, fue la más afectada por las fuertes lluvias e inundaciones causadas por este fenómeno natural. Hasta el momento las autoridades reportan 13 muertos y una persona desaparecida. Luego de su paso por la península ibérica, la tormenta Leslie tocó tierras francesas, causando graves inundaciones, incalculables pérdidas económicas, un desaparecido y 13 personas muertas. Los fuertes aguaceros ya cesaron, pero la comunidad aún tiene miedo de que regresen y logren con su paso más destrucción. Y es que para algunos residentes de la prefectura de Aude, al sur de Francia, el agua a una hora poco convencional fue su despertador. Fue terrible, empezó alrededor de las 2 de la mañana, llovía y mi esposa me dijo, puedo oír el agua, prende la luz. Así que prendí la luz y nada, era negro. Así que me paré de la cama y mis pies estaban en agua, fui a la cocina, abrí la puerta, imposible. Intenté con mucha fuerza y el agua ya llegaba a mi estómago. La comunidad entera, junto con las autoridades y los organismos de rescate, están ayudando para que en lo posible la vida regrese a la normalidad. Estamos ayudando a limpiar porque vivimos acá y necesitamos limpiar. Necesitamos pasar la página rápido. Ellos nos ayudan a limpiar, pero ya no queda nadie. Reubicamos a nuestra gente al amanecer para continuar el trabajo que habíamos detenido la noche de ayer, bombear, limpiar y ayudar a la población local. Cerca de 50 pueblos ubicados dentro de la región de Aude están incomunicados por cuenta de los más de 180 litros de agua que cayeron en la noche del lunes y madrugada del martes. 3.300 hogares permanecen sin electricidad y 4 poblaciones fueron evacuadas. Las autoridades aún están en la búsqueda de la persona desaparecida. Pausa y volvemos con la noticia real. Los duques de Sussex serán papás. Buenas noches. Dairo Moreno ya no es más jugador de Atlético Nacional. Así lo decidió la Junta Directiva del cuadro verdolaga tras analizar los hechos ocurridos en la última fecha, cuando el jugador de Chicoral, Tolima, tuvo un enfrentamiento con su propio compañero John Steven Lucumí, quien a propósito será suspendido por el equipo durante 8 fechas. El desarrollo de esta información, las reacciones y el análisis en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. De regreso y continuamos con la información aquí en Red Más Internacional. Tan solo horas después de haber anunciado que están esperando su primer bebé, los duques de Sussex ya empezaron a recibir regalos. Desde Australia la pareja hizo el anuncio. Los regalos fueron entregados por el gobernador general de Australia durante el primer acto oficial de la pareja en su gira por Oceanía. Generaciones que vieron crecer al príncipe Harry, quien ahora, lejos de ser el niño de pantalones cortos, se convertirá en papá y con el carisma que lo caracteriza, se acerca a quienes quieren poder darle un abrazo. Realmente agradezco por la bienvenida tan increíblemente cálida y la oportunidad de conocer a muchos australianos en todos los ámbitos de la vida. Tampoco habríamos podido pensar un mejor lugar para anunciar el nacimiento de nuestro bebé, ya sea un niño o una niña. Así que muchas gracias. Fue así su primer encuentro con el público después de la noticia del embarazo de Meghan Markle. Cientos de personas los esperaban para felicitarlos. La duquesa de Sussex recibió cartas, flores y palabras de aliento en medio de todas las demostraciones de afecto de sus seguidores.
Sigue creciendo la familia real y el llamado robo del siglo fue llevado a la gran pantalla en México. La película Museo, protagonizada por Gael García, estará en cartelera a partir del 26 de octubre. Ahora sí pueden, por favor, voltear todos. El actor mexicano Gael García Bernal presentó el lunes en la Ciudad de México la película Museo, un filme que retrata el histórico robo de 100 piezas del patrimonio arqueológico del país ocurrido en el Museo Nacional de Antropología hace 33 años. García Bernal coprotagoniza junto con su compatriota Leonardo Ortiz Gris la cinta ganadora al mejor guión en el Festival de Berlín. Me siento muy agradecido de haber sido invitado, de haber sido invitado a este acto de fe. Puedes saber por qué alguien hizo lo que hizo. La película, dirigida por Alonso Ruiz Palacios, plasma la historia de dos estudiantes que en la Navidad de 1985 sacudieron a México al perpetrar un inédito hurto por el valor incalculable de las piezas extraídas del museo más importante de México, solo 3 meses después de un devastador terremoto en la capital. Una de las cosas buenas también que creo que ocurrió a raíz del robo, que de alguna manera Monsiváis lo señaló, es que le enseña al pueblo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y creo que a partir de ahí, pues tanto las autoridades del museo como de la conciencia cívica de los mexicanos redoblaron los esfuerzos de decirte, este es un patrimonio que hay que cuidar. Irónicamente, la postproducción de Museo coincidió también con el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el centro de México el 19 de septiembre de 2017. Museo tendrá su estreno internacional el 26 de octubre en México. Es la primera producción original de YouTube en español y estará disponible en la plataforma entre noviembre y diciembre, luego de que haya llegado a los cines en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Y noticias internacionales del día que repasamos a esta hora. Las autoridades venezolanas investigan los hechos en los que 2 personas habrían muerto en medio de un presunto enfrentamiento entre el ELN y una banda criminal en un municipio del estado Bolívar. Un enfrentamiento entre la banda criminal conocida como el Copodo y guerrilleros del grupo colombiano ELN ocurrido en el sector conocido como Tumeremo en el estado venezolano de Bolívar habría dejado un saldo trágico, según reportaron varios medios venezolanos. El hecho fue denunciado por el diputado opositor Américo de Gracia y ocurrió por la disputa de unas minas conocidas como Corregente. Desde la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora se refirieron al tema. Y la información extraoficial que estamos manejando de personas que están en estos momentos en Tumeremo y que han enviado información es que la lista de fallecidos puede pasar los 70 fallecidos. Esto es parte de una política de Estado, una política de entrega al territorio, una política que ha hecho de la violación de los derechos humanos, de las ejecuciones extrajudiciales, violaciones, de la violación de los derechos humanos de los privados de libertad, una política. Por lo que hicieron una petición a la comunidad internacional. Y por eso hoy el mundo tiene un gran consenso y es la necesidad de que esta violación sea detenida y por eso la demanda ante la Corte Penal Internacional. Una comisión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobrevoló el sector en donde supuestamente ocurrió la masacre. Este sería el segundo enfrentamiento entre grupos que ejercen control en la zona en los últimos 2 meses. El pasado 26 de agosto fue registrado otro caso que dejó 13 víctimas fatales, entre ellas 5 colombianos que al parecer eran guerrilleros. Recordamos también la noticia del presidente Donald Trump, quien amenazó con quitar fondos de ayuda a Honduras si la caravana de inmigrantes que salió con más de 2.000 personas el pasado sábado llega a los Estados Unidos. La caravana salió el 13 de octubre desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con destino a Estados Unidos. Un recorrido de 2.000 kilómetros en una ruta controlada por bandas criminales, cruces de ríos y desiertos con todo tipo de serpientes. Sus integrantes aseguran que quieren pedir asilo en la nación americana. Entre lágrimas expresan su desesperación y el motivo que los lleva a buscar nuevos rumbos. Mucha corrupción aquí en Honduras, deseamos trabajar, no hay. Deseamos tierra para sembrar guineo, plátano, frijoles, no hay, hermano. Necesitamos mirar a otro país, hermano. En los hospitales no hay seguridad, no hay nada. Nuestros pacientes mueren, hermano. Los gobiernos de Guatemala y México advirtieron que no permitirán el paso por sus fronteras a quienes no tengan sus documentos migratorios. Todo centroamericano puede viajar y entrar en cualquier país de la región,
pero siempre y cuando hayan hecho su control migratorio. Con un futuro incierto y dejando su vida atrás, piden oportunidades para poder cruzar fronteras. Los trataron bien mal, los faltaron el respeto, los militares y migración, parte de migración, ¿verdad? Y parte policial. Y pues pedimos al gobierno de Guatemala, México, que los abran las puertas. Aseguran que lo hacen porque no tienen otra alternativa. Nos vamos porque Honduras los está obligando a ir. ¿Por qué motivo? Porque Honduras es uno de los países más grandes dentro de la pobreza. Tenemos un gobierno que el gobierno no apoya todo lo que es la pobrería. Tenemos que salir huyendo de nuestro país, donde tenemos que poder salir adelante y no lo estamos haciendo. Tenemos que buscar otros lugares a donde podamos salir adelante. Hay varios motivos. Está la delincuencia, la canasta básica está extremadamente grande. No alcanzamos a comprar todos los alimentos. La energía eléctrica está por los cielos. Nosotros nuestro destino, como la gente le puede decir, que vamos para México. Nosotros queremos cruzar Guatemala. Guatemala, como les digo a ellos, si quieren respaldarnos, que nos ayuden. Nosotros no vamos a violentar las leyes del desorden. Ayúdennos y pasamos. Nosotros ayúdenos con carros y si quieren los llevan hasta México y a que México vele por nosotros si es posible, ¿verdad? Solamente. Ante la caravana, el presidente Donald Trump la instó a devolverse. Aseguró que de lo contrario tomará medidas que incluyen el retiro del apoyo económico de Estados Unidos a Honduras. Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato. Por su parte, el gobierno mexicano aseguró que los inmigrantes que quieran pasar por su país deberán hacerlo obedeciendo la legislación vigente y llevando a cabo todos los trámites correspondientes en los consulados. Esto haciendo referencia al grupo de hondureños que salió con el fin de llegar a la frontera norte de México. Un trayecto tan desafiante como riesgoso. Ancianos, niños y madres solteras no miran atrás. Coinciden en que huyen de la pobreza y la violencia generada por pandillas que dicen les quitó su familia y un futuro en su país. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.